comentario inicial. Excelente revisión de la fisiopatología, los felicito. Muchas gracias, profe. ¿Alguien más tiene alguna opinión o quisiera hacer algún comentario de la presentación o del tema de la cetoacidosis en general? Sí, Pablo, me parece que es importante, bueno, ya veo que van a hablar ahí de la fisiopatología del edema cerebral. El otro aspecto fisiopatológico que me parece importante tener en cuenta es la cinética de los cuerpos cetónicos. ¿A qué va el comentario? A que, como mostró Orlando, pues los diferentes consensos habitualmente hablan de cuerpos cetónicos en sangre que nosotros realmente no tenemos cómo monitorizar, y hemos decidido utilizar la cetonuria para hacer esa búsqueda de cuerpos cetónicos, pero hay que tener en cuenta que el que más se acumula es el beta-hidroxibutirato, que el que se elimina habitualmente en la orina y es detectado en la tira es el acetato, y eso hace que en un principio la presencia de cuerpos cetónicos sea escasa y haga que uno de pronto subvalore la cetoacidosis. Y en la medida en que se trata al paciente de una manera adecuada, lo que vamos a ver es un aumento en los cuerpos cetónicos en orina. Y eso responde a una respuesta metabólica adecuada y no a que no se esté manejando de adecuada manera la cetoacidosis. O sea, cuando los miramos en sangre, en una cetoacidosis uno esperaría tener un aumento en el beta-hidroxibutirato principalmente, y en principio una presencia escasa o no tan significativa de cuerpos cetónicos que corresponden al acetoacetato. Y en la medida en que el paciente se empieza a manejar, disminuye la cantidad en sangre, pero empieza a aumentar la cantidad en orina, y si eso no se tiene claro, se pueden cometer errores con el manejo. Entonces me parece que es importante para los fellows tener claro cómo es el metabolismo de los cuerpos cetónicos, qué es lo que estamos midiendo y cómo es su comportamiento en plasma y en orina durante la cetoacidosis. Perfecto, Otto, muchísimas gracias, muy claro. Tener en cuenta que ese cuento de cetonemia que a veces ven en algunos laboratorios no necesariamente son mediciones de ácido butírico, sino que usualmente son las mismas tiras reactivas de orina hechas en sangre. ¿Alguien quisiera hacer alguna anotación? ¿Tiene algún otro comentario acerca de la cetoacidosis? Bueno, pues este realmente es un tema muy interesante que nos gusta a muchos, que tratamos de enseñar que sea fácil, de tal manera que sean consistentes en su manejo. Han cambiado algunos conceptos fisiopatológicos con los años, pero en principio se mantiene el manejo general que hacemos todos, con los algunos detallitos. En principio, las preguntas del taller van un poco dedicadas a eso que ha ido cambiando con los años y que la gente a veces defiende o condena desde el punto de vista de los ensayos clínicos o de los hallazgos observacionales, y a veces no le hemos echado mucha cabeza a la fisiología para ver cuál de las decisiones tomar. Entonces, por eso les trajimos estas preguntas para que tuvieran que hondonar un poquito en el tema. La primera pregunta, pues, es, no sé si han oído esta historia de que uno puede utilizar diferentes dosis de insulina. En general son dosis muy altas comparadas con las dosis que necesitaría una persona, digamos, para reponer su insulina basal simplemente, pero ha habido una gran discusión de que se podrían utilizar dosis de 0.05 o dosis de 0.1 unidades por kilo, que cuando uno es muy grandote no debería subir de cierta cantidad de unidades, y algunas, digamos, ajustes en la insulina basal, basados en algunos ensayos clínicos que parecieran no mostrar diferencias en desenlaces grandes en algunas subpoblaciones. Entonces, no sé qué leyeron del tema, desde el punto de vista de la fisiología, ¿se justifica, no se justifica? Dale, Vanessa. Hola, buenas tardes. Yo soy Vanessa Chaverra, residente de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad del Bosque. Pues con relación a las dosis altas o bajas de insulina y los beneficios y riesgos, pues
primero, como ya Orlando lo comentó, pues la hiperglucemia, la cetosis y la acidosis van a mejorar pues con el tratamiento insulínico, pues al inhibirse la gluconeogénesis y la síntesis hepática de esos ácidos y la lipólisis en tejidos grasos. Y va a estimular pues la captación de la glucosa y la oxidación celular. Realmente la terapia de insulina, pues como todos conocemos, debe iniciarse después de la expansión de volumen inicial. Pues lo que recomiendan las guías es 1 hora o 2 horas después de comenzar la reposición de líquidos. Y pues con los niños hay que tener mucho cuidado, y los niños sobre todo pues que con diabetes ya establecidas o con estados hiperosmolares muy severos, pues van a tener una tendencia marcada a la sensibilidad a la insulina. Entonces, hay beneficios descritos de usar dosis altas, como era pues el control rápido del aumento de las hormonas contrarreguladoras, disminuyendo pues así la lipólisis y originando pues un descenso de los ácidos grasos libres y por ende de la producción de cuerpos cetónicos en la mitocondria de los hepatocitos. Sin embargo, las dosis altas, el mayor riesgo pues de la administración, sobre todo como se describía antes, era pues de los bolos y la administración de bolos de insulina inicial. Ya actualmente pues no se justifica porque los niveles de insulina está descrito que se estabilizan rápidamente en sangre, entonces lo ideal es iniciar pues con infusiones continuas. Lo que encontré pues dentro de los riesgos, pues el riesgo mayor es la hipoglucemia, pero pues la hipoglucemia que está o que conlleva a un descenso brusco de la osmolaridad plasmática, pues va a favorecer el edema cerebral, como lo veremos más adelante, que es uno de los mecanismos pues descritos fisiopatológicos en la producción del edema cerebral. El inicio de la insulina, en algunas literaturas también describen que tener mucho cuidado con dosis muy altas en pacientes que están pues hipotensos o con hiperglucemia severa, hasta que no logremos normalizar las cifras de tensión arterial y hasta que no logremos estabilizar el paciente con la administración de volumen y de líquidos, porque pues eso nos puede precipitar mayor colapso vascular debido pues al movimiento de líquido del espacio extracelular al intracelular por la caída rápida de los niveles de glicemia como resultado pues de una administración generosa de insulina. Las dosis bajas de insulina realmente sí reportan pues actualmente muchos beneficios. La dosis de 0.1 unidades por kilo hora aporta a los niveles de insulina cercanos a los fisiológicos, que es 100 microunidades por mililitro, y que esta dosis generalmente va a producir una disminución gradual de los niveles de glicemia a un ritmo aproximado de 50 a 75 miligramos por decilitro por hora, que es como el objetivo que nosotros tenemos en estos pacientes. El riesgo mayor de usar dosis bajas es que, o dosis inadecuadas, es que no vamos a reprimir la cetogénesis y pues tenemos que tener en cuenta que como decía pues el doctor, usualmente la cetonemia va a demorar mucho más tiempo en resolverse que la hiperglicemia, y a pesar de que tengamos, pues mantengamos dosis, si seguimos bajando mucho las dosis, pues vamos a controlar pues la cetoacidosis o la acidemia que el paciente tenga. Entonces, usualmente lo que recomendaban era pues estimar los niveles de bicarbonato y de pH que alcancen los niveles adecuados y pues ir administrando pues la destroza, al mismo tiempo que no suspendamos la insulina. Ellos, lo que encontré era que si teníamos hipoglucemia, pese a que tengamos un aumento de la solución de destroza, pues la dosis de insulina se puede reducir con decrementos de 0.02 unidades por kilo hora hasta mínimo 0.05 unidades por kilo hora, siempre y cuando la acidosis metabólica pues se continúe resolviendo. Y pues el mayor riesgo de las dosis muy bajitas pues sería pues la hiperglucemia secundaria. Eso fue lo que encontré, doctor. Muchas gracias. Vanessa, muchas gracias. Muy completa tu búsqueda. No sé si alguien encontró algo diferente o no está de acuerdo con Vanessa. Sebastián.
Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Sebastián Baraja, soy fellow de primer año. Pues digamos que encontré algo adicional a lo que dijo pues Vanessa, pues complementando un poco desde la parte fisiológica. Digamos que la gran preocupación de utilizar dosis un poco más altas de insulina es la disminución de la osmolaridad de manera muy rápida. Y la otra preocupación es que con dosis muy bajas se demore mucho más en mejorar, digamos, en lograr el equilibrio ácido-base. Basado en eso, hay un estudio pues, en 2016 publicado en JAMA, en el cual hicieron un estudio clínico aleatorizado y compararon las dos dosis. La primera preocupación, que con dosis bajas, digamos de 0.05 versus 0.1, se demoraron o más tiempo en lograr el equilibrio ácido-base. Lo que identificaron en el estudio fue que los tiempos fueron similares en los dos grupos, entonces por lo cual, digamos que la hipótesis de que podría demorarse más, pues le quita un poco de peso pues con este estudio, aunque pues basado en la fisiología pues hay que tener cuidado claramente. Y la preocupación siguiente es si las dosis altas hacen que baje muy rápido la osmolaridad y aumenta el riesgo de edema. En este estudio no, digamos que no valoraron, no hicieron como, digamos, desenlace edema cerebral, pero lo que observaron es que los pacientes que tenían dosis de 0.1 tenían más riesgo de tener descensos más rápidos de 100 miligramos por decilitro en una hora. Entonces, digamos que sabemos, digamos, de otros estudios que cuando se presentan esos descensos tan rápidos se asocia con efectos secundarios, efectos adversos como el edema cerebral. Entonces, por lo cual en el estudio, digamos que el objetivo más importante era identificar que los dos regímenes fueran similares en el éxito, lo identificaron y lo que dicen es que uno podría pues utilizar 0.5 y que no se presentó una disminución más severa. Complementando eso, hay otro estudio de casos y controles que publicaron en un grupo inglés en el cual observaron que utilizando dosis más altas, digamos que había una correlación lineal entre la dosis y el riesgo de edema, o sea, entre más dosis de insulina, mayor riesgo de edema. Y asociado a esto, sobre todo pues con lo que nos comentaba Vanessa, que el uso en la primera hora aumenta bastante el riesgo. Entonces, por ende, pues no hay una conclusión clara y, digamos, específica, pero sí la recomendación está, digamos, lo que encontré más, los datos están apuntando hacia dosis más seguras de 0.05. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Un poco en contra de lo que dijo Vanessa, opuesto a lo que dice Vanessa. Laura. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me oyen? Sí, Laura, te oímos. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Laura Alarcón, residente de cuidado intensivo del programa La Sabana. Y quería complementar pues una cosa muy pequeñita con respecto a lo que dijo Vanessa. Y es que, pues hablando de la fisiopatología, se ha descrito que los pacientes con cetoacidosis tienen algún grado de resistencia hepática a la acción de la insulina, necesitando mayores niveles plasmáticos como para ejercer su efecto. Entonces se ha descrito que los niveles plasmáticos necesarios son de 80 a 100 milunidades mililitro y cuando tenemos una infusión de 0.1 unidades kilohora, vamos a alcanzar concentraciones en plasma que incluso son mucho mayores, de 100 a 200 milunidades mililitro, lo cual significa que con esa dosis pues ya estaríamos tranquilos de que estamos ejerciendo una adecuada dosis de insulina en plasma y teniendo como el umbral mínimo de efectos adversos que no queremos, que en este caso serían pues la hipoglicemia y la hipocalemia. Y eso era lo que quería contarles. Muchas gracias, Laura. Entonces, como ven, no está tan sencillo. Otto. Yo quería saber si habían leído algo de la sensibilidad de la insulina en lactantes y en pacientes con debut de cetoacidosis con respecto a niños grandes y que ya fueran diabéticos crónicos. Que la preguntaba en el sentido de que se sabe que en los lactantes y en los niños que debutan hay una mayor sensibilidad a la insulina y es un grupo donde también vamos a ver que con dosis más bajitas podemos lograr el efecto deseado. Muchas gracias, Otto. ¿Alguien encontró, buscó esto que menciona Otto? Bueno, ahí les queda de tarea buscar. Como ven, no está tan fácil. Hay muchos argumentos a favor de una cosa como a favor de otra.
En principio, pues la insulina es el pilar fundamental de controlar la acidosis y probablemente con la fisiopatología que conocemos hoy en día, el edema cerebral, también el edema cerebral. Realmente parte de la dificultad que tenemos con la mayoría de los estudios que se hacen en el mundo aleatorizados es que las severidades de la cetoacidosis que vemos nosotros no son parecidas a las de ellos, entonces a veces la severidad juega un papel muy importante en la velocidad a la que uno tenga que corregir el defecto antes de que entre en edema. La gran discusión de la osmolaridad y de las cargas de glicemia pues se puede solucionar si uno sabe manejar bien las cargas de glucosa. Eh, pero definitivamente pues aquí hay todavía mucho hilo para cortar. Yo creo que la orientación debe ser un poco lo que dice Otto parcialmente, que es probablemente lo que hay es subgrupos de pacientes a los que deberíamos estar usando diferentes dosis de insulinas y definitivamente lo más importante es que ustedes vean que están teniendo un efecto positivo sobre la acidosis. En la medida en que no lo tengan, probablemente tienen que estar utilizando ya la dosis alta y si la dosis alta no se está funcionando, pues tienen que botar la insulina y volver a empezar. Pero en principio, digamos que sí es muy importante que se monitorice la recuperación de la acidosis como parte de objetivo fundamental en el control de la cetoacidosis. La diferencia entre dosis bajas y dosis altas, creo que todavía nos hace falta más subgrupos para poder estar seguros si unos u otros, entonces en la medida en que vean usar una u otra, pues van a ser más que todo gustos o tendencias, más que realmente tengamos ya resuelto la pregunta. Pero miren que es muy interesante y no está tan fácilmente resuelto. Desde la fisiología, entonces, el otro gran discusión que hemos tenido toda la vida y que últimamente se ha puesto más de moda porque los adultos empezaron a hablar de ella, pero que pues desde que yo tengo recuerdo estamos hablando de esto, es qué tipo de soluciones y qué tipo de volúmenes usar en cetoacidosis. Entonces, la pregunta es si usar o no usar bolos, de si la solución podría ser salina o balanceada, si la solución podría ser hipotónica o hipertónica o isotónica, si deberíamos estar poniendo líquidos al doble mantenimiento, al triple mantenimiento, que por deshidratación 1, que por deshidratación 2, que por deshidratación 3. Digamos que aquí hay un montón de preguntas interesantes. No sé qué vieron, qué estudiaron, qué opinan del tema. Alejandra. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Vega, soy residente de segundo año de la Universidad Nacional. En cuanto al debate, al gran debate que hay entre qué tipo de solución y qué volumen utilizar, pues hay algunas consideraciones que la literatura siempre recuerda a uno y es que la infusión con solución salina pues se ha comentado con algunos efectos adversos y la principal es la acidosis metabólica con anion gap normal, debido a que tiene un alto contenido de cloruro en la solución salina. Además, se ha correlacionado el uso de la solución salina normal también con vasoconstricción, lo que podría aumentar el riesgo de lesión renal aguda. Y, sin embargo, cuando uno mira los tipos de estudios, le dices uno revisa y empieza a buscar y encuentra que el cristaloide más frecuentemente usado, incluso como primera línea, pues es la solución salina al normal, al 0.9%. Parece ser que esto es en relación porque la mayoría de estudios lo utilizan y es frecuentemente que lo utilicen, y además que tiene un menor costo con respecto a las otras soluciones. Como decía Pablo, pues hay algunos estudios en adultos que nos habían empezado a hablar acerca de qué diferencia había entre usar soluciones balanceadas o solución salina al 0.9% y qué beneficios tenía, y parece que en algunos pacientes con choque séptico, en unos estudios muy conocidos que es el SMART y el SALT-ED, que mostraron un empeoramiento de la lesión renal aguda y mayor requerimiento de diálisis en los pacientes que utilizaron solución salina normal. Ya luego en estudios más recientes que se han descrito en pacientes solamente con cetoacidosis diabética, se han comparado el lactato y la solución salina, la solución en sal medio, los bolos, y pues que ha demostrado en el 2017 en un ensayo controlado autorizado que se comparó el lactato de Ringer con la solución salina normal en un estudio australiano que tenía 77 niños. No hubo diferencia entre los dos tratamientos en el tiempo hasta la resolución de la acidosis, que se midió por un nivel de bicarbonato férico mayor de 14.000 equivalentes por litro. Ahí en este estudio no evaluaron los resultados renales, digamos que era una de las razones por la cual se ha empezado a hacer el debate. Luego el estudio Fluid
que recogió datos de 13 grandes centros, recogieron 1.387 episodios de cetoacidosis y utilizaron dividieron los pacientes en 4 brazos. Un brazo con solución salina normal que tiene una tasa de infusión rápida y otro con la misma solución pero lenta y otro grupo con solución al medio con una infusión rápida y con una infusión lenta. Los desenlaces más importantes que se evaluaron fueron los neurológicos, porque hay mucho debate entre si utilizamos bolos o no, y esto produzca edema cerebral. Entonces, dentro de los desenlaces que se evaluaron, pues fue el deterioro o cómo era la progresión de la escala de coma de Glasgow, y no hubo diferencias entre estos grupos. Además, se utilizaron pruebas de memorias de corto plazo y función cognitiva a los 3 o a los 6 meses de la recuperación de la cetoacidosis, y tampoco hubo diferencias en esas pruebas cognitivas y de memoria. Parece que hubo algunas diferencias en los tiempos de recuperación, pero al final en las tasas de hospitalización, de mortalidad, pues no hubo ninguna diferencia. Hubo sí más tasa de acidosis hiperclorémica en el uso de solución salina al 0.9%, y cuando se utilizaron infusiones más rápidas. El último ensayo que revisé fue el ensayo SPINK, que se publicado en el 2020, este año, que se comparó el plasma con la solución salina al 0.9%, 66 niños con cetoacidosis diabética, en el cual se tuvieron en cuenta varias consideraciones. Uno, si los pacientes presentaban choque hipovolémico, pues eran resucitados con bolos de esa misma solución a la que se le asignó. Y una vez resuelto el choque, los pacientes siguieron con una infusión de este cristaloide hasta que se corrigiera el déficit total de líquidos o que la glucosa alcanzara un nivel de menor o igual a 150 miligramos por decilitro. Luego, a las 48 horas, la incidencia de lesión renal aguda que fuera nueva o progresiva, o la resolución de una previa, fueron similares en ambos grupos. El tiempo hasta la resolución de la cetoacidosis fue similar, la necesidad de terapia de reemplazo renal, la mortalidad, la duración tanto de estancia en UCI como estancia hospitalaria total, pues fue similar. Entonces, parece ser que ante tanto debate, qué tipo de solución utilizar, qué tipo de volumen utilizar, pues pareciera que no existe ninguna diferencia con respecto a los diferentes grupos analizados. Sin embargo, pienso yo que es muy importante individualizar los pacientes, y yo creo que en parte el éxito podría estar en eso. Uno es reconocer por los efectos adversos que puedan tener cada una de las soluciones, y se documentan un montón. La que dije es la más conocida, es la acidosis hiperclorémica en la solución salina normal, pero también está documentado disminución en el tiempo en resolución de la hiperglicemia con el lactato, y bueno, algunas alteraciones cardíacas con los acetatos que tienen las otras soluciones balanceadas. Sin embargo, pues también es importante tener en cuenta los costos, que no en todas las instituciones pues están estas soluciones balanceadas, como el Plasma Light. Y por otro lado, es algo que de pronto nos cuesta un poco de trabajo, es entender la diferencia entre la deshidratación y la hipovolemia, que yo creo que en eso podría radicar la diferencia entre si usar un bolo o usar una corrección. Cuando yo revisé, digamos, en qué estaba basada la corrección del 5%, que algunas guías hablan de que mínimo deberíamos contar con una deshidratación del 5% o al menos moderada, pues uno revisa los estudios, y los estudios son un poco charros porque no es claro dónde sale primero, de dónde sale esa clasificación. Al menos yo no encontré dónde sale esa clasificación de los niños y los más grandes, del 3, 6, 9, el 5, el 10 y el 15. Y a pesar de que existe esa clasificación que la OMS ha apoyado, cuando uno va a ver los estudios de cómo clasificaron si entre moderado, severo o leve, pues no siguen esta clasificación. Entonces ya pues de entrada uno no sabe si los resultados, pues le toca a uno tomarlos con un poco de pinzas para poder sacar algunas conclusiones. Y eso es todo. Ale, muchas gracias. Muy completa tu evaluación. No sé si alguien más leyó algo acerca de soluciones, volúmenes, polos, líquidos hipotónicos. ¿Alguien tiene alguna apreciación acerca de esto? Principio, Juan.
No, pues solo para complementar, doctor, como la discusión, digamos que sobre el estudio pues que hablaba Alejandra, y era como pues digamos adicional a lo mismo que usted nos decía en el estudio, que compararon los 4 grupos entre líquidos hipotónicos y miraron volúmenes, que parecía que nos iba a dar muchas respuestas. Dentro de las controversias o las críticas que le hacen el estudio es que no incluyeron pacientes que ingresaban con un compromiso neurológico severo. Ellos excluyeron a todos los pacientes con un Glasgow menor de 11, y el grupo que tenía un Glasgow que entre 11 y 14 era muy pequeño, por lo cual pues digamos que algo como muy en vía a lo que usted decía previamente, parece que pues el grupo, o sea, no tenían digamos compromiso muy severo, entonces digamos que podría afectar los resultados del estudio y pues podría ser diferente a lo que de pronto uno ve en la práctica habitual acá. Y pues digamos adicional a eso, si uno encuentra que no hay digamos datos claros de cuál es el porcentaje, siempre digamos que todos pues, los artículos que revisé eh, indican la preocupación por la dificultad que uno tiene para evaluar el estado de hidratación en un paciente con una cetoacidosis. Por la misma alteración que hay en la osmolaridad, es difícil de definir cuál es su déficit que tiene como tal. Entonces, por lo cual, pues han tratado de generar esos números como para decirnos cuánto poner, pero pues esos números tampoco son muy precisos. Entonces, pues digamos muy de acuerdo con lo que iba a Aleja, que pues digamos que mirar cada paciente y tratar de individualizar es probablemente una de las cosas que le deja enseñanza a esto. Ale. Cuando no va a leer acerca de los estudios y cómo hicieron para evaluar la deshidratación, es muy chistoso porque no da con nada, o sea, en las evaluaciones clínicas, con algunos métodos que ellos toman como el peso al inicio y al finalizar la hospitalización y eso, nunca da, o sea, nunca, no hay concordancia en esos datos, ya sea porque si están poco deshidratados tienden a sobreestimar la deshidratación, o al contrario, si están muy deshidratados, siempre tienden a subestimar la deshidratación. Entonces a mí también me parece un poco complejo porque casi todas las evaluaciones de los estudios, como dijo Sebas, son clínicas. De acuerdo. Bueno, en principio, como ven, la cosa no es fácil. Hay mucha información en la literatura. En principio, las diferencias no son muy claras porque no siempre se utilizan las poblaciones que nosotros quisiéramos que estudiaran en el tema. Eso ha generado una gran cantidad de opiniones. En principio, cada grupo hace diferente. Nosotros, por ejemplo, somos usadores de solución balanceada de bajo costo, o sea, lactato. No somos usadores de bolos. Si ustedes creen que un paciente tiene cetoacidosis y tiene choque, más bien piensen que no tiene cetoacidosis, sino que tiene otra cosa. Y en principio pueden ser hipotónicas o levemente hipotónicas. Yo creo que uno de los principios fundamentales del uso de los líquidos es, en la medida en que hay tanta discrepancia en el uso de volúmenes y tipos de soluciones, uno debería hacer lo contrario, debería tratar de simplificar. Entonces, mi idea siempre ha sido, digamos, usar técnica de 2 bolsas, una bolsa con dextrosal 10, la otra bolsa con lactato Ringer, ambas con potasio, no se enreden por las cantidades de sodio, póngale el doble de mantenimiento a los pacientes y miren que le sube la insulina, si se le baja mucho la glucosa le ponen más glucosa y ya. Pero obviamente hay muchos grupos, hay muchas técnicas. En general la respuesta es que no hay una respuesta muy clara todavía. El estudio de Leonardo que hicimos hace un tiempo y que publicaron este año, que es muy interesante, que comparaba cetoacidosis de novo contra cetoacidosis que ya son previas. Una de las cosas que demostró es que los pacientes que eran reanimados con lactato de Ringer tenían una resolución más rápida de la acidosis, entonces esa es parte, y en ese grupo sí hay casos severos, entonces pues nosotros somos como balanceados hacia lactato más que hacia solución salina, pero tampoco es que sea una verdad revelada, tendremos que esperar mucho más información del tema, la fisiología nos da pistas hacia dónde escoger, pero en principio las sutilezas clínicas, afortunadamente el riñón sabe mucho, como dice el doctor Maya, entonces usualmente logra compensar las bobadas que uno hace. Y pareciera ser que el efecto en el edema cerebral y los cambios osmolares, por lo menos en las formas leves, moderadas, no es tan importante, y en las formas severas todavía está por determinar, entonces en principio no estamos tan claros si hacemos o no hacemos daño con
con las soluciones. Entonces, por ahora van a seguir oyendo y viendo muchas versiones de manejo de cetoacidosis y no creo que vayamos a solucionarlas pronto. Finalmente, la última pregunta entonces va enfocada a qué sabemos hoy en día de la fisiopatología del edema cerebral, que nos podría ayudar a contestar las dos preguntas anteriores, y desde el punto de vista de las intervenciones terapéuticas, ¿qué podríamos hacer específicamente para edema cerebral generado por cetoacidosis? Shail. Gracias, doctor. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Shail Chacón. Yo soy fellow de cuidado intensivo de la Universidad de La Sabana de primer año. Entonces, realmente es como hacer un pequeño resumen de lo que ya nos habló Orlando. Orlando hace referencia a uno de los artículos de New England que salen en el 2015 y pues hace referencia como los trastornos ácido base en la diabetes y la cetoacidosis como tal. Entonces, para resumir un poquito ya lo que nos dijo Orlando, entonces hacemos referencia a que tenemos una proteína transmembranal que es el MCT. Este MCT en conjunto pues funciona como un cotransporte para el beta-hidroxibutirato y para los hidrogeniones, que realmente lo que se encarga es meter beta-hidroxibutirato y hidrogeniones a la célula. Cuando entran estos hidrogeniones, digamos que crea un gradiente de presión, pero a su vez pues tenemos un segundo receptor que es el NHE1. Ese receptor nos va a sacar los hidrogeniones, pero al mismo tiempo al ser un cotransporte pues con el sodio nos va a meter sodio. Digamos que digamos cuando no hay alteraciones de la célula como tal, pues este sodio que está intracelular a través de una bomba sodio-potasio ATPasa va a salir y va a introducir pues adicionalmente potasio, pero este potasio a su vez pues también tiene una bomba específica que lo saca. Cuando nada de esto funciona, pues hay grandes cantidades de sodio dentro de la célula y a su vez los receptores de la insulina hacen que se estimule tanto la proteína NH1 como la proteína de sodio potasio ATPasa y por ende pues va a generar grandes cantidades de sodio adentro de la célula, pues que no van a ser compensadas a través de las bombas de sodio potasio ATPasa. Finalmente, toda esta cantidad de sodio lleva a que las acuaporinas, que también son proteínas transmembranales, pues ingresen agua a la célula y por ende pues, se cree el edema cerebral. Dentro de los artículos que busqué para hacer énfasis más como el tratamiento del edema cerebral, pues tenemos que saber cuáles han sido los factores de riesgo que se han descrito. Y entre los factores de riesgo que se han descrito para el edema cerebral, pues primero está, digamos, debutar tempranamente, tener una edad pequeña, debutar tempranamente con cetoacidosis. La sintomatología, lo larvado que ha sido la sintomatología también se considera como factor de riesgo, las presentaciones severas con un pH menor de 7.1 y por ende pues las compensaciones que hace con la polipnea y tener CO2 por debajo de 20 también es un factor de riesgo. Dentro de los otros factores de riesgo que se han descrito pues están las grandes cantidades digamos, de líquidos que se administran a estos pacientes, especialmente pues más de 50 mililitros por kilo en las primeras 4 horas, la administración temprana de insulina antes de la primera hora, inclusive con bolos de cristaloides también está descrito como factor de riesgo, las grandes cantidades o las elevaciones del boom también, y finalmente pues el uso de bicarbonato también está escrito para el edema cerebral. Y pues haciendo énfasis en los 3 aspectos grandes que podríamos tocar o tener en cuenta para evitar esto. Primero es la reposición de líquidos. Se ha escrito que uno debería reponer los líquidos basales durante las primeras 24 horas, pero hacer la reposición de la deshidratación preferiblemente durante las 48 horas y ir calculando pues las infusiones de líquidos dependiendo de la cantidad de glucosa que yo vaya descendiendo, no sobrepasar más de 50 miligramos a 75 miligramos por hora. Lo segundo, pues ya como lo habló Alejo, lo habló Juanse, pues las cantidades de insulina que se manejan, preferiblemente comenzarlas después de que ya se haya hecho una reanimación hídrica, no en la primera hora, sino después de la primera hora. Y tercero, pues otro punto son los incrementos de sodio y el manejo del sodio como tal, haciendo las correcciones de las fórmulas, pues que muchos artículos nos hablan dependiendo de la cantidad de glucosa que tenga cada uno de estos pacientes. Ya, eso era lo que les quería contar. Shail, muchas gracias. Alejandra. Bueno, para completar lo que dice Shail, pues es importante recalcar que siempre había un gran debate en cuanto al edema cerebral, el manejo y si pareciera que fuera un desencadenante del tratamiento que nosotros aplicamos a los pacientes. Y parece ser que pues eso no es así.
parece ser que el edema cerebral ya viene instaurado con la enfermedad, es secundario en la enfermedad y es secundario a muchos eventos que principalmente se habla del edema vasogénico en que se ve involucrado el sistema nervioso central por una disrupción de la barrera hematoencefálica, una extracción de albúmina, un aumento de la permeabilidad vascular, más que un edema citotóxico, que era la versión de la que se hablaba hace muchos años. Hay muchos estudios en que muestran, por ejemplo, cómo la resonancia por medio de fusión demuestra cómo hay un aumento de esa agua cerebral, que es compatible con edemas vasogénicos, y cómo cambian las perfusiones, que incluso que uno pensaría que el flujo sanguíneo estaría reducido debido a la hiperventilación, pues parece que hay áreas que incluso pueden estar hiperémicas y con más flujo cerebral. También es súper importante recalcar que dentro de la patogenia de la enfermedad hay un estrés metabólico que está desregulado, y dentro de esto, pues los principales desencadenantes serían los compuestos cetónicos, la hiperglucemia y la acidosis secundaria que se produce. Hay muchos factores relacionados con esa inflamación neuronal, que van desde citocinas, que lo que hacen es que, por ejemplo, hay unas documentadas que son las CXCL1 y CL8, que básicamente lo que hacen es que favorecen la adhesión de los polimorfos nucleares, y favorecen la permeabilidad, el aumento de la permeabilidad de las células endoteliales capilares cerebrales, porque hacen un daño en esa membrana. Que lo que se ha visto es que en pacientes con infusiones de insulina versus, en pacientes, no en ratones, que se les infunde insulina y que no se les infunde insulina y están ambos en cetoacidosis, parece que esa adhesión y el daño de las células endoteliales capilares cerebrales pues se logra controlar bajo esa infusión. También es importante recalcar que hay aumento de los productos finales de la glicación avanzada, hay aumento de las lipoproteínas de baja densidad oxidadas, citocinas inflamatorias, como ya dije, la activación del complemento, que es súper importante porque se ha visto que hay más depósitos de C5b9, que es un complejo ataque de membrana, que se ve principalmente en neuronas, oligodendrocitos y vasos sanguíneos. Y además hay una colocalización con C1q que sugiere la activación de la vía clásica. Pero además de esto, en los pacientes que tienen cetoacidosis diabética, hay una falta de expresión de CD59, que es una proteína que inhibe esos complejos de ataque de membrana. Entonces, lo que parece ser es que va a haber una disrupción completa de esa barrera hematoencefálica que favorece la pérdida de líquido hacia el intersticio y el edema cerebral vasogénico. Y por último, algo que me llamó la atención, y es que está muy de moda las metaloproteasas de matriz, en especial la MP9, que básicamente son incluidos dentro de los leucocitos, la microglía, los astrocitos y las neuronas, y tienen muchas actividades, degradan proteínas de unión estrecha en la membrana, en la barrera hematoencefálica, destruyen las proteínas de matriz extracelular, incluyendo la laminina, el colágeno y la fibronectina, facilitan la migración de leucocitos, son inmunoreguladoras hacia la vía de más inflamación, pero no permiten el mantenimiento de las barreras tisulares, y entre otras cosas. Y estas pues se ven se ve la expresión muy aumentada en los pacientes que cursan con hiperglucemia crónica, y en especial los que cursan con cetoacidosis diabética. Entonces, pues uno creería que las intervenciones terapéuticas pues están, pues enfocadas principalmente en la administración de insulina. ¿Por qué? Porque si toda la hiperglucemia, la cetosis, pues todo, digamos, la fisiopatología normal de la cetoacidosis diabética está basada en un déficit de insulina, pues corrigiendo ese déficit, pues corregiríamos todos los desencadenantes de esta respuesta inflamatoria pues, sistémica y localizada a nivel cerebral. Y además, pues uno pensaría que en un futuro, pues de pronto se hablan de algunas moléculas que puedan inhibir o controlar esa respuesta localizada. Y eso es todo. Ale, muchas gracias, Vanessa. No, pues yo solamente pues quería decir alguna de las cosas que ya dijo Alejandra, pero solamente completar y decir que encontré también que la disminución del 2,3-difosfoglicerato del eritrocito como resultado de las pérdidas de potasio, como nos decía Orlando pues en su charla, siempre hay que tenerlo muy en cuenta, porque este 2,3-difosfoglicerato va a regular la disociación del oxígeno de la hemoglobina, y la reducción de este va a disminuir la capacidad de oxigenación celular. Entonces, cuando esta disminución va a estar parcialmente compensada por la acidosis,
que va a incrementar la disociación del oxígeno de la hemoglobina, pero y va a mejorar la oxigenación, pero durante la corrección rápida de esta acidosis, sin restaurarse este 2.3 difosfoglicerato, la liberación de oxígeno a las células puede verse alterada y puede contribuir a la hipoxia cerebral y pues a mayor edema cerebral. Eso era lo único. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa. ¿Alguien tiene alguna otra anotación sobre este evento fisiopatológico? Bueno, pues en principio, como ven, la fisiopatología del edema ha ido cambiando con los años, desde pasar a una fisiopatología puramente osmolar y de problema de recambio de líquidos y que era culpa del que estaba reanimándola, no sé qué. Hemos migrado hacia fisiopatologías multifactoriales, donde hay sobre todo fallo energético que genera una gran cantidad de problemas de las diferentes compuertas de los electrolitos, que probablemente el secreto esté en manejar ese fallo energético para poder revertir el problema del edema cerebral, por lo cual el tratamiento de base sigue siendo el tratamiento estándar de estos pacientes y poco o nada de lo otro que hacemos en general para edema cerebral pueda revertir nada de los efectos del edema cerebral de origen cetógeno. Pareciera ser que tiene mucho menos papel el líquido que lo que estábamos pensando, sin embargo, pues todavía somos cautos en el manejo de estos líquidos, porque de todas maneras existen algunas teorías fisiopatológicas por las cuales podría ser, entonces tampoco quiere decir que ahora hagan lo que quieran con los líquidos, sino simplemente es probable que esta fisiopatología está ligada más a muchas otras cosas que a simplemente cambios osmolares como se creía inicialmente. Bueno, creo que esta charla ha sido muy interesante, creo que profundizaron mucho en estos temas que son tan diferentes y tan actuales. Creo que ha sido muy interesante. Orlando, hiciste una muy buena presentación. Nuevamente, felicitaciones a todos. Nos vemos dentro de 8 días. Vamos a revisar fallo de renal, creo. No, alteraciones tiroideas. Perdón, alteraciones tiroideas. Entonces, nos vemos en 8 días. Muchas gracias a todos.